Sean bienvenidos a Está Lloviendo desde las 3 de la madrugada. Este podcast donde hablamos sobre arte, cultura, poesía y lo que nos vaya llegando mientras esperamos a que escampe. Seul l'aile de distance résiste à la mort. Soit sur la forme du patriarche. Seul l'aile de distance résiste à la mort. Soit sur la forme du patriarche. Soit sous la forme d'une lutte des hommes. De quel rapport y a-t-il entre? Bueno, bienvenidos a Lloviendo desde las 3 de la madrugada, reportándonos quizás 6, 8 meses después de la última publicación. Sin embargo, aquí estamos vivos. Y el tema para hoy es La muerte del autor, publicado por Roland Barthes. Es un texto que, leímos en la universidad hace mucho tiempo y tiene un carácter académico. Recomendamos a los oyentes leer La muerte del autor antes o después de que escuchen el podcast. Así de pronto retroactivamente pueden decir, ya entendí. Otra cosa importante, Roland Barthes habla puntualmente en La muerte del autor, él habla de la escritura, ¿sí? Entonces él cuando habla de un autor, está hablando de un autor de libros, por lo general. Y está hablando, cuando habla del producto final, está hablando de un libro puntualmente y donde se plantea la escritura. Para propósitos de nuestra conversación, vamos a cambiar un poco el término, pero que sigue siendo lo mismo finalmente para el propósito, y es que la palabra escritura o libro se puede cambiar por obra. Entonces comprende un espacio más amplio donde no solamente vamos a hablar de la escritura, sino podemos hablar de pintura, de un acto no necesariamente, digámoslo, artístico, pero pues una acción en sí misma. Entonces esa palabra obra engloba muchas otras cosas que solo un libro, y en ese mismo sentido también el autor entra en otros contextos, pero van a ver que todo lo que aplica o todo lo que dice Roland Barthes aplica tanto en autor-escritura y tanto en autor-obra, obra como una obra de arte o obra como una acción como tal. ¿Listo? Para empezar me gustaría traer como sobre la mesa la definición de autor. Bueno, más que la definición, la etimología, porque encuentro que allí hay como un aspecto importante que en mi caso hace como que se piense de otra manera este concepto, y es que yo la relacionaba con la palabra de creador, ¿no? Pero desde la etimología, la palabra autor significa más bien como fuente o promotor o impulsor. Eso me parece importante o interesante porque me hace pensar en algo, y es que no hay como unas creaciones originales, pues, entre comillas, sino que de alguna manera siempre, sí, las creaciones surgen a partir como de la cultura misma, del contexto, o se retoman o se ensanchan los conceptos. Por ejemplo, lo que conocemos hoy como definición de arte, pues no es lo mismo que conocíamos hace unas décadas o hace unos siglos. Traigo esto a colación porque me hace pensar entonces esa cuestión de la originalidad. ¿Cómo entonces, como ejemplo, tomo las vanguardias artísticas? Aclaración, a las vanguardias que me refiero son las vanguardias artísticas del siglo XX, como por ejemplo el impresionismo, el expresionismo, el surrealismo, el futurismo, entre otras. Como esa definición de arte que se tenía, cada vanguardia como que negaba la anterior, pero entonces esa misma negación implicaba como tener un conocimiento de la anterior para negarla, y siento que en ese sentido también se fue como ensanchando esa misma definición. Traigo esta colación porque me parece interesante cómo entonces se puede pensar como en dos puntos importantes, y es que de alguna manera como que el autor o la creación termina siendo como fruto también no solo de la persona que lo plantea, sino también como un fruto del contexto. Cuando el autor crea la obra, hay como líos por derechos de autor, ya sea un texto o una imagen, cualquier cosa, y como interesante y curioso como al final, después de unos años, pasa a ser
como dominio de la humanidad, ¿no? Sí, de hecho, de la lectura también hay dos cosas importantes que señala Barthes. Una es cómo a partir, bueno, y le es necesario crear esta situación de la muerte del autor, porque es una forma muy fácil para la crítica tratar de explicar la obra a través del autor. Y el otro punto importante es el que usted menciona, y es que es lo que también dice Mallarmé, dice el lenguaje y no el autor es el que habla, haciendo referencia a que todo lo que nosotros creamos o exponemos o hacemos al mundo no es necesariamente nuestra voz ni una creación que viene enteramente de mí o de una inspiración divina, sino que somos producto de un montón de cosas que hemos leído, que hemos visto, y en ese mismo sentido, pues mis palabras no son enteramente mías, ¿sí? Y en los términos del lenguaje, que es de lo que está hablando la lectura, no es la persona, sino el lenguaje el que habla. Entonces no tiene sentido como darle un cuerpo a porque todos somos parte de ese flujo del lenguaje. Y tampoco tiene sentido, que es otro punto muy importante, explicar esta obra a través de la persona, porque también la cierra, la hace fácil, no debería hacerse de esta manera. Me parece interesante lo que mencionan de los derechos de autor, en el sentido en que después de que el autor muere, pues todo se vuelve, ¿cómo es? ¿Universal? Pues me parece curioso esa visión de eso que usted menciona que Roland Barthes pone en el texto, y es que la voz que enuncia termina siendo como el resultado de muchas voces juntas. Pero me parece curioso esos puntos, como cómo nace pues la creación y cómo muere y se devuelve como a esas mismas otras voces como para sumarse a ellas. Sí, de hecho, lo que usted menciona de pronto de los derechos de autor se vuelve claro para todo el mundo, pero en términos legales. Y porque digamos en términos, ¿cómo decirlo?, de conocimiento, el hecho de que yo lea una obra actual, no sé, de un artista que no haya muerto, un escritor, ya me hace a mí dueño en parte de ella, por lo que he aprendido, por lo que puedo hacer con ella, por lo que puede suceder, lo que me sucede, lo que mella en mí, lo que yo puedo crear o transmitir o hacer en base a eso. Entonces ya nos hacemos dueños de esa obra. Ya si hablamos de derechos de autor, que es otro tema, pero pues es también muy interesante, pues estaremos hablando de legislaciones diferentes, porque hay unas que son 50 años después de que la persona muera, y otros 80 años después de que muera, y otros 100 años o no sé qué, y eso ya es cuando una persona puede usar esas ideas como en términos no transformativos. Aquí hay una cosa importante con el tema, porque es importante decir y plantear como lo plantea Mallarmé, que el lenguaje es el que habla, que hace parte como de todo lo que pasa por nosotros, y no le damos la propiedad a una sola persona. Y también es importante eso porque al final son como tres pasos, ¿no? Es como tenemos en cuestión de la escritura el lenguaje que viene de atrás y para adelante y fluye por todos nosotros. Tenemos al autor, que es el que, como usted dice, ¿cómo fue que dijo? ¿Cómo es? ¿Enuncia? El que enuncia, exacto, el que enuncia el mensaje, el texto, la escritura. Y el tercer punto, que es el más importante, es el lector, porque a todos el lector es el que al final, como en un efecto embudo, le llega todo, ¿sí? Y en el lector es donde suceden las cosas, donde él lee el mensaje o lo que sea y entonces interpreta, le suceden cosas, y ahí está lo más interesante y lo más bello. Entonces le quitamos esa autoridad porque finalmente el autor tampoco tiene mucho que decir de su obra después de que la hace. El que tiene que hablar sobre la obra es el lector o el espectador. Él es el que se queda con esas cosas y es el que tiene el poder. Sí, entonces ahí es cuando nace el lector, como finaliza el ensayo, ¿cierto? El nacimiento del lector se apaga con la muerte del autor, y en ese sentido el lector es el que tiene todo el poder, y bueno, no lo hablamos en términos de poder, pero sí tiene toda la capacidad, el criterio de transformar y hacer con eso que leyó lo que él quiere, lo que él interprete. Y el autor no tiene pues nada que decir al respecto, ni tampoco debería importarle en ese sentido. Él simplemente hizo la tarea de enunciar. Mire que con eso que dice sí me hace pensar en que la obra sí debe ser abierta en esos términos, porque
cuando se busca explicar la obra a partir de la vida del artista, lo que hace es como cerrar todas las puertas y negarle a que el espectador o a que el lector pueda poner su experiencia allí, pueda sentir y hacerse parte de la obra, porque siento que pues que de alguna manera allí es cuando ocurre la obra del arte, cuando el espectador o el lector pone su parte y se hace uno con ella o se involucra. Allí creo que hay una cuestión como importante que siento mucho por experiencia, personas que han estado como cercanas a mí cuando van a una exposición y se encuentran, por ejemplo, con una pintura abstracta o con un performance donde no hay como cuestiones figurativas o que narrativas, lo que hacen es precisamente negar su experiencia o su visión porque buscan entender lo que el autor quiere decir. Cualquier medio artístico, ya sean los mencionados anteriormente, o la música, o el cine, cualquier medio artístico que experimente otras formas de expresión, nos va a generar una ruptura, una distancia, pero a la misma vez una exigencia de tiempo, de un detenimiento, para dejarnos afectar por la obra. Nos va a exigir estar abiertos a sentir y pensar de otras formas, algo cercano al concepto de comprender, que más adelante lo desarrollaremos y lo diferenciaremos del concepto de entender. Entonces es como, este man que me quiere decir con esto, y no es sentir un ejemplo, el color rojo o el movimiento o la luz o el olor, sino que va la pregunta hacia este autor que me quiere decir con esto, y allí ya se está como negando la experiencia y se está separando y no se está involucrando, sino que se está poniendo como una barrera al intentar entender la visión que el autor le quiere plantear y no pues dejando precisamente que sea como el lenguaje mismo, ya sea corporal o pictórico o bueno, el que me diga o con el que yo me involucre. Este caso que plantea Barthes allí, de alguna manera siento yo que se ve reflejado mucho en algunas películas que se hacen biográficas sobre personajes artistas o personajes famosos, y es que de alguna manera he sentido yo que se refleja esto que él plantea, y es que se busca es explicar a través de la vida del autor su obra, ¿no? Como menciona él allí en el texto, como de Van Gogh, entonces él pintaba así porque estaba loco. Entonces, como que se hace un nudo allí del que no se puede zafar, pero resulta como que de alguna manera la obra, cuando sale del autor, empieza a tener de alguna manera como una vida propia y puede estar abierta a que el resto la completen o la lean de otras muchas maneras que quizá el autor mismo no planteó. Sí, y de hecho eso es algo que sucede como definamos a la persona que lo consume, o bueno, esa palabra está muy fea, definamos a la persona que se expone a la obra como un espectador. Eso sucede tanto por el lado del lector o el espectador de la obra, como esa falla en entender y sobre todo en racionalizar las cosas y decir no puedo entender, tengo que entender la obra a través de lo que dice el autor. También sucede desde el lado de uno como autor. Me recuerdo que muchas de las cosas, pues en artes, que uno pensaba era como, no, pero es que mi obra dice esto y quiero que exprese exactamente esto. Entonces uno también se cerraba porque uno decía, no, es que este ojo que pinté significa esto, esto y esto. Y a veces cuando uno lo mostraba y alguien pensaba otra cosa, por lo menos mi experiencia era como, no, estás mal. Y ese mismo pensamiento, en ese sentido, como autor de mi parte, también está mal, porque yo estoy cerrándome como autor a que mi obra, para empezar, sea una obra, ¿verdad? Porque yo no puedo tampoco crear algo y decirle, obligarle a esa persona a decirle, esto es lo que yo estoy diciendo que es, y punto. ¿Sí? Eso tampoco puede ser así, ¿verdad? Y de hecho ni siquiera hay poder humano para yo poder hacer eso. Si hubiera alguna normativa para que se hiciera real, de todas maneras la gente, yo no me puedo meter a la mente de las personas para que piensen exactamente lo que yo pienso de mi obra. Entonces también es esa forma de ver la obra sucede tanto como en el autor como en el espectador. Yo creo que la base de ese problema es que nosotros solemos racionalizar mucho, o mejor dicho, cuando hablamos de obras y lecturas y escrituras, lo que hacemos es racionalizar, y ese es el problema, porque siempre hemos sido enseñados a buscar una explicación
como lógica, como que tanto la academia como el colegio nos enseñan de esa manera, y por eso buscamos es la razón de, ¿cierto? ¿Por qué? Y ese es el problema, ¿no? Porque en general las artes no se tratan de explicar, ¿cierto? Sino de dejarse sentir, de asombrarse por lo que no entiendo, por la certeza en la neblina. Puntualmente hay dos cosas en el texto que hablan de eso que me parecen muy puntuales, muy importantes. Una de esas es, menciona Roland Barthes, una vez alejado del autor, se vuelve inútil la pretensión de descifrar el texto. Entonces nos quitamos del camino esa cosa de descifrar y nos permitimos como sentir y ver qué está pasando con nosotros. Y por otro lado, darle al texto un autor es imponerle un seguro, ¿cierto? Proveerlo de un significado último y cerrar la escritura. Entonces esto es muy importante porque cuando nos zafamos de todo eso, nos podemos hacer dueños de lo que sea que estemos viendo, creando, o sea, la creación se hace, pero lo que sucede nos sucede a nosotros, nos hacemos dueños de la pintura, nos hacemos dueños de la lectura, de la acción, y eso es lo más potente. Me hizo pensar como que sí es importante eso que usted menciona, como tendemos a racionalizar todo y nos negamos la parte como del sentir. Manfred Magnif, en un texto que se llama La esterilidad de la certeza y la fecundidad de la incertidumbre, menciona algo interesante sobre los términos entender y comprender. Pone el término entender como una cosa donde yo veo la situación, o en este caso la obra, desde fuera. Entonces me paro desde fuera a intentar entender a ese otro que es la obra, o a ese otro que está detrás de la obra. En cambio, el comprender implica involucrarse, como ponerse, dejarse ser, dejarse afectar por eso que uno tiene enfrente. Entonces siento que allí sí hay como un punto importante también para poderse, como lo menciona usted, que me parece bonito, el hacerse dueño de mi experiencia, ¿no? O sea, también iba a mencionar eso, como uno no puede controlar como autor lo que el otro lea de la obra, precisamente porque cada quien completa la obra, ¿no? La completa con su experiencia, y cada quien pues tiene experiencias muy distintas, le puede dar unos significados distintos a una acción, a un color, que los puede llevar a algo mucho más íntimo. Entonces siento que sí es importante esa cuestión de la experiencia del lector, y esa cuestión de no intentar entender, sino más bien de sentirlo o comprenderlo, en esos términos de Magnif. Balzac, en su novela Sarracín, hablando de un castrado disfrazado de mujer, escribe lo siguiente: era la mujer, con sus miedos repentinos, sus caprichos irracionales, sus instintivas turbaciones, sus audacias sin causa, sus bravatas y su exquisita delicadeza de sentimientos. ¿Quién está hablando así? ¿El héroe de la novela, interesado en ignorar al castrado que se esconde bajo la mujer? ¿El individuo Balzac, al que la experiencia personal ha provisto de una filosofía sobre la mujer? ¿El autor Balzac, haciendo profesión de ciertas ideas literarias sobre la feminidad, la sabiduría universal, la psicología romántica? Jamás será posible averiguarlo, por la sencilla razón de que la escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen. La escritura es ese lugar neutro, compuesto, oblicuo, al que va a parar nuestro sujeto, el blanco y negro, en donde acaba por perderse toda identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe. Fragmento de La muerte del autor, de Roland Barthes. También otra cosa en cuanto a eso de la autoría que he pensado un poco es cómo también de alguna manera cuando uno mira por lo menos una película o escucha una canción, uno quiere de alguna manera saber el autor para buscar como algo más, no necesariamente la biografía, pero sí como buscar algo más de sus trabajos. Siento que allí cuando surge como ese interés, pues sí uno va a indagar como acerca de la vida de la persona que hace la obra, pero no en esos términos de intentar como entender, sino que siento que uno a través
de, pues, de la biografía puede ser, pero también más que todo de la obra, uno puede como rastrear, no una explicación de la obra misma, pero sí uno puede rastrear como unas preguntas constantes que aparecen en su trabajo, como un discurso que va construyendo o elaborando a través de lo que hace, de lo que construye como obra. Entonces siento que como una cuestión interesante el conocer un poco sobre el autor, no en el sentido de querer explicar la obra, sino como de poder rastrear esas preguntas constantes de su trabajo o ese discurso que empieza como a elaborarse. Sí, de hecho me recordó alguna vez un profesor nuestro mencionó que fue a Suiza y estando allá entendió por qué un artista, que no recuerdo cuál era, pintaba como pintaba, solo estando allí, ¿cierto? De esa manera logró entender eso. Y eso me parece como lo que usted está diciendo, ¿no? No es como buscar los porqués, sino también no ver el autor como exacto el realizador, el creador, el ser que hizo y dándole esa divinidad, sino si uno indaga en el autor es verlo como un humano también, como humanizarlo y verlo como otra persona y de pronto ver esas dudas, inquietudes que también tuvo, que uno también puede tener. En ese sentido, pues sí se hace rica esa investigación. Y, o sea, como entendiendo esas cuestiones y esas de pronto preguntas y no tratando obviamente como un detective decir, ah, pero es que como tuvo un accidente, entonces es por eso que hizo esta obra. Ah, o como se sintió mal en este momento de la guerra, entonces por eso hizo la pintura. No, sino que también dejarse permear como desde la vida de otra persona. Pienso en estos términos, ver esa vida del otro artista que no le interesa como una obra en sí misma, ¿no? Entonces no verlo como una cosa documentativa o bibliográfica, sino ver la vida de Piet Mondrian como una obra en sí misma y de esa manera la quiero observar como si fuera otra pintura. Entonces así, pues de esa manera entiendo, se complementa como la apreciación en general de la obra. Uno suele, cuando racionaliza, buscar el porqué, ¿cierto? De la obra, por qué se hizo, por qué ese color, por qué ese caballo, o por qué esta frase, o por qué esta toma, este paneo, Claro. sí, por qué estos colores, por qué esta composición. Pero esa no debería ser la pregunta, ¿sí? La pregunta cuando uno se cuestiona sobre cualquier tipo de obra no debe ser el por qué, sino el que dejó ahí, ¿sí? Como que genera, ¿cierto? Que deja, que provoca. Esas deberían ser las preguntas. No importa por qué se hizo, ni qué le pasó a la persona cuando la hizo, por qué se le ocurrió, sino qué es esto que estoy viendo y qué está haciendo conmigo. Esa debería ser. El problema es que, como digo, como siempre estamos enseñados de una manera muy occidental a explicar y racionalizar, pero es también como permitirse sentir y preguntar, pero otras preguntas. Preguntar más bien muy en un sentido eh, más íntimo qué está pasando acá y por qué me interesa. Y ya de pronto ir más allá hacia el autor. Me hace pensar también, mientras hablaba un poco en cómo el nombre del autor ya nos predispone a hacer una lectura de la obra y también creo yo que de alguna manera como limita la experiencia que puedo tener con la obra, porque un ejemplo, puedo ir a ver un cuadro de Picasso, pero puede que el cuadro no sea bueno, ¿sí me entiende? Sí, como que de alguna manera también el nombre del artista no garantiza. Voy a ir a una cosa que es compleja también, como polémica de alguna manera, pero es una visión con Piero Manzoni que él menciona que como que todo lo que hace el artista es arte. Lo lleva mucho más a emparentar también un poco como, bueno, él y también, por ejemplo, Joseph Beuys o algunos otros artistas como los Fluxus también. Fue Kurt Schwitters quien dijo, todo lo que escupe el artista es arte. Manzoni experimentó en estos mismos sentidos, haciendo obra con lo que saliera de su cuerpo, ya fuera su aliento, sus excrementos o su firma colocada en el cuerpo de una persona. Llevan como un poco más allá eso de plantear lo que la vida misma puede ser arte, ¿no? No solo pues es arte lo que se produce dentro de un taller, sino que es como un campo mucho más expandido.
como que en esos términos, este personaje me parece importante, Manzoni, para hablar un poco o reflexionar un poco acerca de que si todo lo que hace el artista es arte, con esa pieza que él tiene que se llama Mierda de Artista, siento yo que con eso se cuestiona un poco esa misma visión, ¿no? De alguna manera siento yo que lo que hace es como hacer un cuestionamiento al mismo sistema del arte o al arte mismo al decir que él lo que hace es enlatar mierda de artista y se las vende. Entonces va como a ese mismo cuestionamiento, a decir todo lo que hace un artista es arte. Siento yo que allí hay como una cosa importante dentro de esa titularidad del autor y lo que puede producir como obra, ¿no? No es como un sello de garantía que todo lo que hizo este artista va a ser una obra de arte porque lo hizo este artista, porque siento yo que de alguna manera entonces porque sea un artista de renombre que todo lo que haga va a ir como sellado con una marca de agua, un seguro que diga que eso es arte porque lo hizo este personaje. Sí, yo creo además interesante que esto que hizo Piero Manzoni o Marcel Duchamp con experimentar cómo el nombre realmente puede realzar una obra y entre comillas el artista pudiera hacer lo que quisiera, es como el escenario que este texto quería evitar, ¿no? Es como el escenario final, totalmente la peor situación posible que quería evitar este texto con eso, porque cuando el autor no muere y cuando el autor es el que levanta la obra, entonces la obra puede ser cualquier cosa virtualmente y entonces ¿dónde está el significado? Hay algunos artistas como ellos que simplemente estaban cuestionando, criticando, jugando con eso, ¿verdad? Pero en la actualidad hay artistas que usan el nombre para arrastrar eh, obras o arte que no es arte, pero que simplemente porque tenemos este nombre aquí, entonces, bueno, hay toda una cuestión de nombre que también se puede traducir en comercio, en publicidad y en cosas así, donde es el nombre el que retrae y lo que usted decía, ¿no? Predispone a las personas a decir, esta pintura es como horrible, ah no, pero la hizo tal artista, ah no, no, qué pena, sí, sí, sí es muy buena, no me di cuenta. Y ahí juega una cosa compleja, ¿no? Porque es un asunto de, como uno no sabe o como digamos la generalidad, eh, del público no sabe o no tiene esa conciencia de, bueno, es importante la obra porque a mí me genera algo o porque la academia o la industria dice que esto es bueno, entonces a mí debería gustarme, entonces voy a aparentar que es bueno y más bien, si a mí no me gusta la obra de este artista, debe haber algo malo en mí, ¿no? Sí, digámoslo así, es decir, exacto. En ese momento entonces se le quita el poder al lector, al espectador, y el que define lo que significa o si una obra es buena o es mala es la institución, arte, y no el espectador. El espectador es más bien alguien que va y está de acuerdo con lo que la institución dice. Entonces ahí tenemos un problema, pues yo digo muy grave, porque entonces no estamos permitiendo siquiera que la gente de pronto se permita ser sincera con sí misma, porque tampoco es fácil, yo creo. Una de las cosas que considero que no es fácil para las personas entrar en contacto con el arte, primero es que no se enseña como tal, y la otra cosa es que la institución tampoco te da eso, te da ese espacio, porque yo creo que existe mucho ese sentido de si yo no reconozco que una obra es buena, hay como un sentido de ridículo ahí, como qué pena, yo no sabía que este artista es súper mega valorado, yo qué sé. Entonces tenemos un asunto un poco medio falso dentro de lo que sí es bueno, lo categorizado o malo. Y esto que decimos me parece interesante porque yo quería plantear una pregunta a partir de este texto y era, ¿qué sucedería si en verdad se eliminara al autor de la obra? Imaginemos simplemente que pudiéramos hacer eso. Mañana, sin Salavin, de repente todos los libros, todas las películas, toda la música ya no tienen autor, ¿sí? En Spotify aparece la música de los Beatles, pero nadie sabe que es de los Beatles. O tenemos tenemos 100 años de soledad, tenemos La piel de Zapa, pero no sabemos quién es Balzac, no sabemos quién es García Márquez.
¿Qué pasaría si eso fuera real? ¿Qué pasaría si eso sucedería, José Miguel? ¿Usted qué piensa? Si de repente no existieran los autores, pero sí existieran las obras. Pues no sé, yo creo que de alguna manera eso sí haría que cambiase la lectura de algunas obras, siento yo. Por ejemplo, todo el mundo como reconoce o distingue por lo menos a Da Vinci y a Picasso, y más con algunas piezas, Claro. por lo menos la Mona Lisa, Da Vinci. Pero resulta que hay otros dibujos y otros trabajos que él ha hecho que no reconocemos. Entonces, siento yo que cambiaría la forma de leerlas precisamente en eso, porque pueden haber muchas pinturas que no reconozcamos que son de Da Vinci, pero las vemos y podemos como emitir un juicio, pero cuando nos dicen, son de Da Vinci, ya hay como, bueno, es que es de tal personaje. Claro, y se vuelve intocable de cierta manera. Sí, como que entonces ya me alejo y ya no puedo expresar mi opinión o mi sentir hacia eso, porque ya es como de un personaje que tiene un renombre, como dice usted, es intocable de alguna manera. Entonces siento que de alguna manera sí haría que fuera como más libre el acercamiento con la obra, como más sin predisponerse a ya darle una categorización o un nivel de importancia o algo así por el nombre del autor, sino más bien de alguna manera nos ayudaría como a tener una cercanía pues con la obra como mucho más directa. Sí, y en general, así como lo siento, sí, yo considero lo mismo. Nos acercaríamos a la obra sin pretensiones, totalmente desnudos a ver qué sucede ahí. Yo creo que es un escenario muy interesante. Mire que, bueno, con toda esta cuestión me hace pensar, bueno, traer también a colación un momento importante que mencionan en el texto de Roland Barthes, y es esa cercanía o esa desacralización que hace el movimiento surrealista con el autor, que es precisamente algo como lo que usted plantea y como lo que mencionamos que jugó de alguna manera Piero Manzoni o Duchamp o algunos otros personajes que jugaron un poco con esa cuestión de preguntarnos o cuestionarnos qué es una obra, qué es un autor, qué es el arte mismo. Y siento que va como hacia eso mismo, esa desacralización del autor con los surrealistas al plantear la forma de creación de manera colectiva o azarosa, como con lo del cadáver exquisito o con el automatismo. Siento que de alguna manera eso lo que hace es quitarle ese poder tan grande que se le otorgaba a esos dones, entre comillas, que tenía el artista en su taller, y lo que hace es como acercarlo un poco más a la vida, ¿no? En el sentido en que entonces permitía que el espectador o el lector fuera partícipe de la creación y que no tenía que ser pues como un fin supremo la creación de una obra, sino más bien como un espacio para sacar cosas, para a través de la creación como ir como a otros campos. Bueno, siento yo que un ejemplo importante también de esto, que es mucho más cercano a nosotros, es el libro Rayuela de Cortázar, que de alguna manera siento que ejemplifica un poco algo de lo que hemos mencionado, y es que siento que es importante como ese carácter del juego que le permite al lector involucrarse y ser partícipe de la creación, en el sentido en que en esta novela se ponen unos capítulos en un orden y él al inicio sugiere hacer una lectura en cierto orden, pero dice que usted puede leer el principio, después la mitad, después el inicio y construir como su propia novela, y eso me parece algo interesante en el sentido en que le otorga al lector un poder también para crear o construir su propia historia a partir de los elementos que él dispone. Entonces siento que allí hay como una cuestión interesante, le da mucho al lector para que se haga partícipe y co-creador de la obra. Yo no sabía, yo tengo ese libro hace 5 años y no lo he leído. Yo no sabía que Cortázar hizo eso con ese libro, me parece muy interesante. Y de hecho, ese aspecto colaborativo, yo creo que no solo está en este libro, sino que este libro lo hace más explícito, pero el carácter colaborativo se supone está en todas las obras. Esa debe ser la naturaleza. Lo que hablábamos ese rato, al yo ver una pintura, pues no estoy haciendo como una acción en la que yo me vea partícipe de la pintura, cogiendo un pincel y rayando la pintura, no, sino como desde mi experiencia me involucro a leerla, ¿no?
cómo me hago partícipe de ella al proyectar mis ideas o al dejarme afectar por la composición, el color, la forma, y cómo eso lo interiorizo, cómo lo hago parte de mí, y allí ya estoy siendo partícipe de la obra y no necesariamente pues como de una manera tan física. Siento que otra cuestión como importante es esa cuestión de cuando de alguna manera la biografía del autor va como de alguna manera como en contra de su obra, en contra en el sentido de que como que contrastan, como que de alguna manera uno pudiera como separarlas. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Se puede separar el autor de su obra? ¿Pueden ser dos cuestiones aparte? Pues yo estaba pensando un poco sobre eso y pues para empezar se supone lo que plantea el texto es que sí, deberían ser cosas independientes solamente y la única relación es como el momento en que se crearon, el momento en el espacio y ya. Es cierto sobre todo porque hay otro factor donde, por ejemplo, yo digo, un autor no debería explicar la obra, no solo por el mismo explicar que hemos dicho, sino que a veces sucede que de pronto yo veo una obra, la interpreto, me encanta, me gusta mucho, me produce muchas cosas y de pronto cuando le pregunto al autor algo o cuando veo en una entrevista, veo que el tipo hizo totalmente lo contrario a lo que yo pensé que hacía y de cierta manera a mí me haría pensar como que se tiró la obra, preferí no escucharlo porque la obra en sí a mí me dijo otras cosas. Entonces a veces puede suceder esa discordancia con el autor. De esto que hablamos, por ejemplo, han surgido creo yo, como en este momento en el que vivimos se hacen como muchas revisiones históricas, ¿no? Entonces, como que se ahonda un poco más en muchas cosas. Por ejemplo, con la música de Bob Marley, que es como un sinónimo, un símbolo de libertad, de emancipación, como a través de algunos de los documentales que han hecho o investigaciones sobre su vida, plantean que mucho de su actuar como persona como que iba en contra un poco de lo que decían sus letras, en cuanto a que se le considera que es misógino o machista o en fin, como un poco de cuestiones que plantean que no van como acorde con su obra, pero va precisamente a eso que dice usted, pues que, o siento yo también que, pues que la obra puede funcionar o nacer, o como cuando nace ya funciona como un ser aparte del autor, ¿no? Ya no se va a explicar entonces su obra a partir de su vida y decir que no concuerdan, que no empatan, pero precisamente porque no tienen que exactamente ser lo mismo de alguna manera. Otro ejemplo que tengo presente es el caso de dos filósofos, ¿no? Heidegger y Levinas. Levinas, como alumno de Heidegger, en algún momento a raíz de lo que pasa pues con la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, Heidegger sí era alemán y Levinas tenía ascendencia judía. Entonces allí pasa algo como interesante a mi forma de ver con la vida del autor y su obra, y es que Levinas plantea en su primera obra como un pensamiento que va muy de la mano de lo que pasa con Heidegger o de lo que él plantea, pero resulta que entonces a Levinas por ser judío lo llevan a un campo de concentración y Heidegger pues es alemán, entonces él no tiene que vivir esas cuestiones. La vaina aquí es que a través de esa experiencia de Levinas estando dentro del campo de concentración, lo que hace eso es como hacer que reforme su pensamiento o que plantee ya su obra filosófica en otros términos. Entonces siento yo que es como el caso contrario a lo que mencionaba antes. De alguna manera, como la experiencia de su vida misma lo que hace es que se modifique su obra, ¿no? Se transforme. Pero ¿se transformó en qué sentido? O sea, ¿se convirtió su obra en algo, una tesis totalmente contraria a la que planteó con Heidegger? Sí, empieza a cuestionar al mismo Heidegger y empieza a plantear una cuestión con la otredad. Entonces sí hay como una transformación y un cuestionamiento pues a la forma en la que él, siendo su alumno o el de Heidegger, miraba o cuestionaba el mundo, ¿no? Como que lo que hizo fue ahora empezar a cuestionar. ¿Él cuestionó la obra de Heidegger o cuestionó algo que hizo en conjunto
con Heidegger. No, empezó a cuestionar la obra de Heidegger después de estos sucesos. Ok, pero digamos, lo que ambos ejemplos que mencionan, lo podemos pensar desde cómo las ideas en sí mismas trascienden mucho más allá de la vida y las intenciones del autor, ¿no? Entonces, en el caso de Bob Marley, sus canciones hablan de libertad, de como unos objetivos muy virtuosos, unos derechos, ¿cierto? Muy inspiradores. Y bueno, luego vemos que si es cierto lo que las investigaciones dicen, él iba un poco en contra de eso. Sin embargo, eso no cambia todo lo que esas palabras y esas canciones inspiran ahora, ¿verdad? No es como si inmediatamente yo ya no escuchara Redemption Song y dijera, esta canción ya no me genera nada. Sigue trascendiendo y va mucho más allá de eso y lo que sea que encuentren de Bob Marley de pronto en otra investigación. Interesante también el caso de Levinas porque casi que él también está luchando contra una idea que tuvo antes, contra su propia idea. Digamos, él tenía una idea, unos conceptos que estaban ahí y que ya se proyectaron y de repente ahora está luchando contra esa misma idea ya con una reforma a su pensamiento, ¿no? Entonces, y asimismo, yo creo que tampoco estaría luchando contra Heidegger personalmente, sino contra ese planteamiento. Entonces, es una lucha de ideas que trascienden entre ellas. Entonces, ahí está lo que me parece más interesante de lo que menciona. Y en cualquiera de esos los escenarios que podemos decir, como en el escenario también que dije, hay artistas que de pronto dañan la obra si hablan de ella, pero lo importante es lo que me transmitió o lo que a lo largo de la vida históricamente van a dejar. Sí, no, mire, yo quería hacer como énfasis era en algo que usted dijo que me pareció importante, y es cómo las ideas trascienden. Uh-huh. Entonces, me parece importante eso, ya hablando como en otros términos, bueno, que también Roland Barthes menciona, y es como cuando el medio, o en este caso lo plantea como el lenguaje, como el lenguaje empieza como a actuar por sí mismo, a obrar, y siento yo que también por esa misma, por ese mismo acontecer, por ese mismo hecho donde como que el medio mismo, ya sea la pintura, el cine, la literatura, empiezan como a obrar por sí mismos, se desprenden un poco de la vida del autor, y entonces empieza como, por lo menos desde la creación, he tenido como la experiencia en el que uno empieza a hacer un trabajo en el que tiene como planteadas ciertas cosas, pero a medida de que las va realizando, en cierta medida el medio o la obra que uno está elaborando empieza a hacer como unas exigencias que uno no tiene en mente, sí empieza como a acontecer y a transformarse en otra cosa, y me parece que allí ocurre algo importante, y es que empieza de alguna manera como a emanciparse la obra, a tomar como de alguna manera como una vida propia que empieza como a desligarse de uno. Por ejemplo, pienso, o en algo que usted mencionaba hace rato, que uno piensa en poner como un discurso en la obra, pero resulta que pues que ese discurso termina expresando al final otras cosas que no quería uno expresar, precisamente porque el lenguaje o el mismo medio empieza como a tomar otras características, o a actuar, o a obrar, o a acontecer, y esos hechos empiezan como a simplemente a pasar, y no van a responder exactamente como a un discurso que se le quiera imponer al medio, sino que el medio empieza a actuar por sí solo, y siento que en esa misma medida quien lo lee puede entrar de una manera abierta, entonces las ideas que quedan allí puestas, pues se puede el espectador involucrar no solo en esos términos racionales, sino en esos términos también como del sentir, ¿no? Como a pensar desde el sentir también de alguna manera. Sí, es cierto. Me puse a pensar cómo de pronto uno también, de todas maneras, tiene un sentido de propiedad de las cosas y uno cree que lo que uno hace y lo que uno piensa es de uno, ¿sí? Tenemos esa cosa y de pronto aterra un poco la idea de que algo que yo hice se convierta en algo más que no quiero o no hubiera querido que se convirtiera en eso. La cosa es que no tenemos control sobre eso y nunca lo vamos a tener. Es como pensar en esto de que las ideas
o todo lo que yo hago produzca, yo no tengo ningún control sobre él después. Y yo creo que eso es algo difícil de entender, es algo que de pronto nos lo aterra un poco. El hecho de que este podcast que estamos grabando ahora y nosotros pensemos, no sé, que estamos iluminando o dándole ideas a la gente o haciendo más claras unas ideas sobre la muerte del autor, pero resulta que algunas cosas que dijimos inspiraron a una persona a, no sé, a hacer una canción o a hablar de maltrato o a cometer un delito. Eso está más allá de nuestro control. De pronto aterra esa idea, pero es algo curioso que hay que aceptar, ¿cierto? Tenemos control de lo que hacemos inmediatamente, pero después ya eso se va y se pierde. Y así es como es, no va a cambiar. La cosa es darse cuenta que es así. Y yo creo que de eso se trata todo esto. Sabemos que para devolverle su porvenir a la escritura hay que darle la vuelta al mito. El nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. Sábado 8 de mayo del año de 30, día en que los ingleses flecharon a Juana de Arco, anunció el mayordomo. Está lloviendo desde las 3 de la madrugada. Desde las 3 de la madrugada del siglo XVII, dijo el general, con la voz todavía perturbada por el aliento acre del insomnio.